Buenas tardes, ¿cómo están todas y todos ustedes? Bienvenidos a este panel virtual. El día de hoy vamos a tratar sobre un tema fundamental para el acceso a la justicia en materia de pueblos originarios, asimismo sobre sus diversos usos y un poco de su historia a lo largo de pues el Estado mexicano, su impacto hacia los pueblos y comunidades indígenas y el estado actual de su uso. Nos referimos al uso de peritajes antropológicos en las diversas luchas indígenas, sobre todo para nuestro país, en México. Les saluda la licenciada Norma González Jiménez. Yo soy abogada de formación, he hecho algunos estudios en antropología y actualmente soy defensora pública federal en el estado de Oaxaca. Son las 12 horas con un minuto del día de hoy, 25 de junio, y pues nos da mucho gusto que nos acompañen, esperando que sea de gran utilidad este panel virtual. Nos acompañan expertos, verdaderos expertos, precursores en materia de peritajes antropológicos, y nos da mucho gusto que se encuentren aquí. Asimismo, pues este seminario tiene el objetivo de dialogar y reflexionar sobre una herramienta fundamental para hablar en clave intercultural, que es el peritaje antropológico. ¿Qué impacto ha tenido en la población indígena, en los contextos de desarrollo y en los contextos también de los espacios judiciales? Pues, ¿qué tan avanzados estamos en esta materia? Y también es importante mencionar que, pues, como muchos artículos y también se ha estudiado bastante en la antropología, pues un aspecto negativo quizá de los peritajes antropológicos, con un impacto negativo hacia los pueblos originarios, sobre todo en su uso en los megaproyectos. Vamos a hablar también de ese tema que es controversial y delicado. En el sistema de administración y procuración de justicia, el dictamen antropológico ha tenido cada vez mayor uso. Eso lo reconoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación al mencionar en el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas. Ahí la Corte hace pues una precisión de que tanto los tribunales mexicanos como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han resuelto casos concretos con base en los derechos indígenas reconocidos. Hablamos de sentencias que a menudo son motivadas con el auxilio de peritajes culturales o antropológicos y que han ido generando jurisprudencia y doctrina que son referencia para las y los jueces mexicanos de los diferentes niveles jurisdiccionales y en diferentes competencias. El uso de peritajes antropológicos en el sistema de justicia ha servido con un derecho fundamental establecido en el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es del que se tomen en cuenta la especificidad cultural de las personas indígenas en los espacios de justicia. Y esta toma en cuenta implica que el juez se ilustre de cuál es la diferencia cultural, cuál es el sistema normativo en juego y emita una sentencia o una resolución apegada al artículo 2 constitucional, que es impartir justicia de cara o tomando en cuenta estos derechos y esta diferencia cultural. Como ya les dije, pues contamos con 4 expertos en materia de peritajes antropológicos. Contamos con la presencia de la doctora Artemia Fabre Sarandona, de la doctora Rosa María Garza Marcué, de la doctora Elisa Cruz Rueda y del doctor Víctor Hugo Villanueva Gutiérrez, quienes nos acompañan esta tarde y quienes generosamente nos están
aportando su conocimiento en esta materia. Doctores, ¿qué son los peritajes antropológicos y cuál ha sido su utilidad para la reivindicación de derechos de los pueblos y comunidades indígenas? ¿Cuál es históricamente su uso en el país y en qué materias ha servido el peritaje antropológico y cómo ha impulsado la reivindicación de derechos tan fundamentales y tan exclamados por las comunidades indígenas, como es en materia de territorios, su uso en materia electoral, en el ámbito de justicia penal, cómo se debe utilizar adecuadamente un peritaje antropológico, cómo se debe estructurar, cuáles son las partes metodológicas que contiene, cuáles son las preguntas antropológicas que debe contestar y cómo no o para qué no sirve un peritaje antropológico. También es importante considerar que el aspecto del autorreconocimiento, la autoidentificación de las personas indígenas quienes se circunscriben a una comunidad o pueblo indígena, el peritaje antropológico no contesta o sí contesta a la pregunta de quiénes son indígenas, es un uso correcto o no, ya nuestros expertos nos lo dirán. ¿Y cuáles son los retos actuales del peritaje antropológico? Su uso positivo o su lectura negativa, su impacto hacia los pueblos y comunidades indígenas, el uso de peritajes antropológicos en los megaproyectos si se puede, pues nos emitirán una conclusión sobre el estado actual de los peritajes antropológicos y sus diversos usos. Pues para eso vamos a dar lugar a nuestra primera ponente. Ella es la doctora Artemia Fabre. Y para ello me voy a permitir hacer un muy breve resumen de su trayectoria. La doctora Artemia Fabre es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, México. Tiene una especialización en antropología jurídica y religión. Actualmente preside una asociación civil, Diálogo y Movimiento, DIMO por sus siglas. Desde el 2012 coordina un proyecto que se refiere a la intervención para la excarcelación de hombres y mujeres indígenas en el estado de Campeche, con el tema actual de la justiciabilidad para pueblos indígenas en clave cultural, donde se lleva a cabo pues investigación, gestión y litigio. Es docente en seminarios, diplomados especializados en licenciatura y maestría. Es conferencista en congresos, coloquios a nivel nacional e internacional. Es consultora en peritaje antropológico en materia sociocultural para poblaciones indígenas y sus pueblos, a mujeres y a otros sectores por sus características de trabajo antropológico. Se requiere conocimiento de la especificidad cultural. Es gestora para generar políticas públicas hacia la interculturalidad y respeto a la diferencia. Asimismo, es miembro de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica. Doctora, bienvenida, tiene el uso de la voz. Bueno, muchísimas gracias. De antemano, gracias a CEPEDET por la invitación y el gusto de compartir con colegas de camino de hace muchos años en los peritajes antropológicos. Bueno, los temas que nos convocan son muchísimos y el tiempo es breve. Así que trataré de puntualizar algunas temáticas. Uno, habría que decir que los peritajes antropológicos o la inserción de la disciplina antropológica en los peritajes, en las controversias jurisdiccionales, empieza, digamos, formalmente, no quiere decir que anteriormente no haya habido algunos peritajes en los años 30, 40,
pero empieza en 1992, después de la reforma constitucional, donde se incluye en el Código de Procedimientos Penales, en el artículo 220 bis, se incluye el tema de la posibilidad de hacer peritajes llamados culturales para medir la personalidad y el grado, digamos, de cultura sobre la media cultural de la población indígena. Esta inserción de nuestra disciplina entra con un texto nada favorable, muy discriminador, muy racista, y donde es complejo medir qué es eso de la media cultural. Más bien se hablaba de como un poco si están educados o no están educados, es una relación totalmente racista, discriminatoria, asimétrica, y que fomentaba una situación sistémica estructural. No obstante, le entramos pues a formar gentes. En 1994 se crea el primer diplomado en materia de peritaje binacional con Colombia, que son los pioneros desde los 70s, y empezamos a trabajar cómo formar a antropólogos y cómo establecer un diálogo con los abogados para podernos entender en nuestros propios discursos, y el reto enorme de que el peritaje antropológico como una experticia de una disciplina dentro de otra pudiera ser un instrumento edificante, constructor de una realidad de pueblos indígenas, más que ser comparsa de la discriminación y el racismo. Entonces, esa ha sido la apuesta en general de la mayoría de los peritajes y de los colegas. Es decir, cómo ir mostrando esa diferencia cultural de los sujetos indígenas que están en procesos jurisdiccionales, cualquiera que este sea. Es decir, no solamente en penal, que es en el que más se ha usado, actualmente se usa en el agrario y en defensa de tierra y territorios. Pero los peritajes o la inserción, digamos, de la diferencia cultural en el sistema de justicia debe de estar en los otros ámbitos, por ejemplo, en el civil, en el con adolescentes, es decir, en cualquier ámbito administrativo, financiero, donde estén involucrados sujetos o colectivos indígenas. Y entonces, esta es una herramienta, un mecanismo que existe de por sí en el sistema de justicia, que son hacerse llegar de expertos en materia para poder ayudar al juez, para que el juez se allegue de mayor información y pueda juzgar con la mayor certeza posible. Entonces, los peritajes antropológicos tienen el reto enorme de mostrar en el seno del sistema nacional, que ya de por sí entramos en una relación asimétrica por el contexto que les acabo de mencionar de cómo fue metido la población indígena, tenemos un reto enorme entonces de mostrar la coherencia de las lógicas culturales, las prácticas y los sentimientos que están involucrados en la comisión de un delito. En el caso penal, eso es importante. Y también, no solamente, la otra parte tiene que ver si ese delito, es decir, los delitos existen en ambas culturas o en todas las culturas, pero lo que necesitamos también que el juez entienda es que muchos de estos delitos, la comisión de un delito, la previsibilidad de la sanción es diferente. Y de ahí que muchos indígenas dicen, sí, sí, soy culpable, pero no entiendo por qué estoy en la cárcel. Porque los mecanismos de resarcir el daño son distintos. Entonces, la otra parte para quienes sirven los peritajes, además del sistema de justicia, es para los propios pueblos indígenas. Al inicio, la mayoría de la población de las organizaciones indígenas se negaban al uso del peritaje por esta cuestión que te digo de la media nacional,
y porque era una cuestión totalmente racista y discriminadora. Entonces, con razón, no tiene derecho un tercero a venir a decir quién eres tú. Entonces, se apela al artículo, perdón, a la convención, a la Organización Internacional del Trabajo, al artículo 100, al artículo 169 de la convención, para definir que la autoadscripción y conciencia de sí es algo personal y que no está en cuestionamiento. Sin embargo, los peritajes se inician en una acción, a mi juicio, muy racista, que tenga que decidir un tercero si este sujeto es o no indígena. Entonces, digamos, hemos ido recorriendo un largo camino de ir desmenuzando y tratando de ir mostrando al sistema de justicia la existencia de una gran diversidad de pueblos indígenas con contextos de justicia diferentes. El peritaje también debería de servir para mostrar en qué casos incluso la forma de juzgar las sentencias deben de ser derivadas a las comunidades y fortalecer los sistemas normativos propios de las comunidades para que ellos puedan juzgar estos casos que serían más expeditos y más, digamos, armónicos y más coherentes hacia la propia sociedad y el resarcir, digamos, aquello que se violentó en las comunidades. En otros casos, las propias comunidades piden que estos casos se trasladen fuera, pero los peritajes ayudan muchísimo en estas dinámicas. Ahora, nuestro reto, me parece, está en ir fortaleciendo cada vez más los sistemas normativos de tal manera que la mayoría de los casos puedan ser juzgados en sus comunidades. Y el uso del peritaje se tiene que usar solo en aquellos casos que hay verdaderamente un tema cultural, de diferencia cultural, que el juez requiere entender. En caso penal, por ejemplo, o administrativo, o incluso de género, ¿no? Donde está involucrada la familia y mujeres indígenas, donde se requiere dirimir por ejemplo, en el abuso sexual, ¿no? Se argumenta a veces que es costumbre. Entonces, eso es altamente penado en nuestra cultura. Entonces, ahí vemos cómo el peritaje necesita entrar justamente en esta colisión de sentidos, donde no es que esté avalando el abuso, pero digamos que fuese cierto, tendríamos que encontrar los mecanismos de entendimiento y de cómo resarcir el daño y que las personas puedan regresar a sus comunidades y no queden ya fuera de las comunidades. Entonces, el tema que aborda los peritajes, me parece, se vuelve un reto enorme para la antropología en términos de investigación, en términos de una antropología aplicada y en términos también de un uso que sea un instrumento más hacia los pueblos indígenas que hacia la academia. Es decir, que los propios pueblos indígenas se vayan apropiando de estos instrumentos, los vayan conociendo más y podamos empezar a ver más peritajes colectivos, participativos con los expertos, ¿no? Entonces, ahí no sé cómo esté mi tiempo, pero dejaría yo, si ahí Sí, queda ya. mi tiempo, ahí, y si hay tiempo, pues reflexionaríamos otros temas ahí. Gracias, doctora Artemia. Es muy importante lo que nos ha mencionado y creo que se debe puntualizar, toda vez que pues habemos, sobre todo la comunidad jurídica, todavía existe esa inercia hacia querer que un dictamen antropológico
responda a la media nacional, que nos diga si la persona examinada está en aislamiento social, está en extremo atraso cultural, que son conceptos que ya están totalmente en desuso, tanto en la legislación. El artículo 85 del Código Penal Federal todavía lo tiene. Es importante mencionar que este es un lenguaje altamente racista y excluyente que no obedece en nada en la actualidad, no obedece en nada el estándar actual de los derechos de pueblos y comunidades indígenas. Sabemos que existe un bloque constitucional, un parámetro de control de regularidad constitucional en esta materia y hay que decirlo claramente, estos conceptos en nada favorecen para impulsar estos derechos, no se usan, así es que pues la doctora Artemia nos ha puesto en la mesa qué es un peritaje antropológico en la actualidad, para qué se usa, cómo hablar en clave de derechos de pueblos y comunidades indígenas y cómo también nos ha dicho que un tercero, como lo puede ser un perito en antropología, no puede determinar quién va a asumirse como indígena y quién no, sino se obedece o existe el derecho de la autoadscripción, que es el derecho libre de la persona indígena a reconocerse como tal. Y aunque en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han dado parámetros solo en caso de duda fundada. ¿Eso qué quiere decir? Que existe una alta sospecha y que el juzgador, para precisamente apreciar la situación sometida a su conocimiento, puede allegarse de informes de la autoridad y elementos que son necesarios para poder resolver. Pero hay que decirlo, el derecho a la libre autoidentificación es el derecho imperante y que un peritaje antropológico debe precisamente exponer otras cuestiones y no nos debemos limitar a su uso para autoidentificar o no a los pueblos y comunidades indígenas. Porque existen otros elementos que ya nos dijo la doctora, que provienen del convenio 169 de la Convención Internacional del Trabajo, que nos dan los elementos para autoidentificar a las comunidades o para que las comunidades indígenas, que sirve de parámetro para que se identifiquen. Enseguida, pues le vamos a dar el uso de la voz a otra de nuestras expertas. Ella es la doctora Rosa María Garza Marcué, es doctora en antropología por la ENA, actualmente es directora de etnología y antropología social del Instituto Nacional. Perdón, no soy directora de etnología, trabajo ahí. Ah, bien, muy bien. Porque entonces, si no me vayan a reclamar, perdón. Bien. Entonces, trabaja en el INA, ¿es correcto? ¿Es correcto? Es titular y pertenece al programa de estímulos al desempeño en la investigación nivel 4 del INA. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, integrante de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, RELAJU por sus siglas. Actualmente coordina 3 proyectos de investigación con las siguientes líneas temáticas: Lacas de Olinalá y Temalacatzingo, retos para su conservación y reproducción cultural, en colaboración con la doctora Catherine Good, la selección social del patrimonio como reproducción cultural, las cocinas de México y taller de la defensa de los territorios. A partir del 2020 es cotitular junto con Eliana Costa Márquez de esos proyectos.
Adelante, doctora. Gracias. Bueno, primero agradecer muchísimo la invitación de CEPIADET para participar en este panel, en esta discusión, y bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, Artemia, que me precedió en la voz, pues puso el énfasis bastante bien en lo que es un peritaje antropológico. Como se ha, digamos, como ha sido en el transcurso del tiempo, la cuestión de los peritajes antropológicos y cómo se ha requerido cada vez más de ellos, ¿no? Yo quiero hacer un poquito de énfasis en lo que yo he trabajado, que son peritajes antropológicos de pueblos originarios en contextos urbanos, ¿no? Que eso es un reto interesante porque pues de manera histórica se ha negado, se ha invisibilizado la presencia de pueblos originarios en contextos urbanos. En todas las ciudades importantes de este país, pero sobre todo en la Ciudad de México. Yo, como parte de mi trabajo de doctorado, hice una tesis sobre Iztapalapa, que es un pueblo originario de aquí, de la Ciudad de México, y bueno, eso me permitió tener muchísima información sobre la historia y la cultura de este pueblo originario. A partir de ahí, pues entré también en el conocimiento de las dificultades que estos pueblos originarios en contextos urbanos tienen para mostrar su diferencia, para mostrar su presencia incluso, y poder participar en la vida nacional. El discurso muy estrecho y muy recurrente de los ministerios públicos en la mayoría de las ciudades, pero en particular en la Ciudad de México, hace una reducción muy simple y muy nociva de lo que pudiera ser un habitante de un pueblo originario. Dice, no porta traje indígena, así me lo dijeron a mí en uno de tantos peritajes, no habla lengua distinta al español, usa celular, ¿no? Se transporta en metro y por tanto no es indígena. Y no puede excusar su comportamiento en usos y costumbres para justificar su delito porque los usos y costumbres ya desaparecieron. Esa era la actitud de un ministerio público. Es muy interesante esta manera de simplificar el ser indígena en una ciudad, porque de alguna manera nos está hablando de lo que también Artemia decía hace un rato, la discriminación y el racismo, ¿no? En ese sentido, yo tuve la oportunidad de hacer peritajes para dos danzantes de carnaval, uno del Peñón de los Baños, acá en la Ciudad de México, y otro de San Juanico, en el Estado de México. Ambos fueron acusados por portar su arma, que es de uso del carnaval, son unos mosquetones que disparan pólvora, y uno fue acusado de portar ilegalmente un arma y el otro fue acusado de portar un arma de uso exclusivo del ejército. Esto me llevó a enfrentarme, parece mentira, bueno, primero agradecerle al abogado defensor, a los abogados defensores que buscaran la necesidad de un peritaje. También lo dijo Artemia hace un rato. El peritaje para mí es como un diálogo de saberes, un diálogo intercultural, ¿verdad? Donde vamos a entrar en juego la antropología jurídica o el derecho y los saberes propios de las personas
de las distintas comunidades que pudieran estar acusadas. Estoy hablando de un tipo de peritaje que tiene que ver con lo penal. Lo otro es el peritaje, por ejemplo, que tiene que ver con tierras, con la demostración de que determinada comunidad es o no de origen prehispánico, o yo he optado por llamarles poblaciones de tradición cultural mesoamericana. Ese ha sido un recurso que yo he usado metodológicamente para hablar de estas comunidades, ¿no? Que se han mantenido en resistencia, que a lo largo del tiempo mantienen una serie de elementos culturales que los hacen diferentes, distintos a las otras poblaciones de tipo occidental, ¿no? Entonces, en estos peritajes que yo he realizado, tuve que demostrar que estas personas estaban en la cárcel por ejercer su tradición, ¿no? Porque eran danzantes de carnaval, pues desde bebés, toda su familia participó en esto, y pese a estar en la Ciudad de México y usar metro y usar computadora y usar celular, etcétera, etcétera, mantienen una construcción social distinta a la del modelo hegemónico. Ellos son educados, digamos, en una relación comunitaria, donde hay una serie de valores, como son las ceremonias, las fiestas, los usos y costumbres, la asamblea, las mayordomías, es todo un sistema normativo, ¿verdad? Diferente al occidental. Nunca he dejado de mencionar que una de las preguntas que me hizo uno de los abogados defensores fue: demuestre el atraso cultural del defendido, ¿no? Entonces, bueno, ahí casi me corto las venas. Y primero hice todo lo posible por redirigir la pregunta y tratar de demostrarle primero al abogado defensor que no era un atraso cultural, simplemente era una diferencia cultural. Artemia, dentro de sus grandes conocimientos y cualidades que tiene, ha dado cursos muy importantes para ministerios públicos, para abogados en los ministerios públicos. A partir de ahí que yo participé con ella, hemos dado cursos incluso en hospitales para aprender a tratar la diferencia. Y empieza uno a hablar desde qué es cultura y que no existen ni culturas superiores ni culturas inferiores, ¿no? Simplemente diferentes. Parece una verdad de perogrullo, pero no lo es, no lo es. Entonces, como les decía yo, en este caso de peritajes penales es muy importante poder demostrar eso, la diferencia cultural, y que tienen valores distintos, ¿verdad? Como decía también hace un rato Artemia, el delito en las distintas culturas pues tiene significados distintos, o incluso no es delito, ¿no? En algunos casos. Entonces, ese es el reto al que nos enfrentamos, pienso yo, en algún tipo de peritajes que tienen que ver con poblaciones en contextos urbanos. Y esto se puede ver en todo, ¿eh? O sea, yo he visto peritajes en Querétaro, en Puebla, donde se tiene que demostrar cómo esas personas acusadas de algún delito son, pues son producto de una construcción social distinta, donde la comunidad, el colectivo, tiene mayor importancia que otras organizaciones. Entonces, para eso es muy interesante porque el peritaje antropológico en estos contextos tiene que demostrar no solamente esta lógica cultural, sino también demostrar que se pertenece a un pueblo originario,
¿Cómo demostrar que se pertenece a un pueblo originario en un contexto urbano? Pues hay que buscar todos los referentes históricos, ¿no? Por eso también digo yo que el peritaje es también un diálogo de saberes, ¿no? Porque tenemos que recurrir a la historia, tenemos que recurrir a los sistemas normativos, tenemos que recurrir al ciclo ceremonial de las propias comunidades, tenemos que entrevistar a la gente que en esas comunidades vive y demás. Creo que ya se me acabó el tiempo. Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos. Gracias. No te escucho. Gracias, doctora. Gracias. Gracias por su intervención. Es importante retomar lo que menciona. Actualmente continúan agravios, atropellos, violaciones a los derechos humanos de las personas indígenas en el acceso a la justicia, puesto que todavía tenemos ministerios públicos, jueces, defensores, que basan los dictámenes antropológicos en estos temas sobre atraso cultural y una nueva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, refiere que para evitar fraudes a la ley, es decir, es una nueva forma de enmascarar el racismo, no contribuye a esto que dice la doctora Artemia, que es el diálogo de saberes, no contribuye a la interculturalidad al prejuzgar que una persona indígena esté cometiendo fraudes a la ley por el hecho de autoascribirse. Lo dejo en la mesa y damos lugar a la doctora Elisa Cruz Rueda. Y para ello me voy a permitir leer un breve resumen de su currículum. Ella es profesora investigadora en la Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena de la Universidad Autónoma de Chiapas, Campus Tercero, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Es docente en el doctorado en estudios regionales de la misma universidad. Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma en Derecho. Posee maestría y doctorado en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT Nivel 1, del Registro Nacional de Evaluadores Acreditados de CONACYT y del Cuerpo Académico Políticas Públicas, Gestión y Educación, y para la diversidad de la Facultad de Humanidades. Sus líneas de investigación son derechos humanos, pueblos indígenas y políticas públicas en y para la diversidad. Muchas gracias por su generoso tiempo, doctora Elisa. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, Norma. Pues agradezco a CEPIADET esta oportunidad y pues muy honrada de estar pues compartiendo este webinar con pues compañeros muy queridos antropólogos, ¿no? Solo para precisar algunas cosas que ya había lanzado como grandes directrices la doctora Artemia, o Arte, como le digo yo. O sea, ¿qué se quiere con el peritaje antropológico, ¿no? Pues se quiere garantizar el acceso a la justicia, ¿no? Que se tomen en cuenta los usos y costumbres, o sea, la cultura que se pone en juego cuando una persona comete para el derecho mexicano un delito o una falta, que se tenga en cuenta el uso de su lengua y en general la percepción del mundo, que de alguna manera en su conducta determina su relación con la sociedad mexicana, ¿no? Y esto se remonta justamente porque hay todo un corpus internacional de derechos humanos que por la reforma de 2011, que se conoce como reforma de derechos humanos, justamente que da lugar al bloque de constitucionalidad, que señala la obligatoriedad de cumplir y hacer cumplir los tratados internacionales en materia de derechos humanos,
Pues para lo que es el peritaje antropológico, efectivamente tiene su fundamento central en el convenio 169 de la OIT, que es firmado en 1989 por el gobierno mexicano y ratificado posteriormente por el Senado para ser publicado en Diario Oficial en 1990. O sea, le tocó a Carlos Salinas de Gortari. Ese sería uno, pero también está la Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural del 2001 y las recomendaciones del relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, señor Rodolfo Stavenhagen, que a mucha honra es mexicano, él ya falleció, y estas recomendaciones son del 2003. Ese sería el corpus fundamental y bueno, además la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿no? O sea, la Declaración Universal y el sistema incluso interamericano, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que como decía esta Rosa y como decía Arte, nos enfrentamos a una colisión de sistemas donde el sistema positivo mexicano, que se creía el único generador de normas, se encuentra frente al sistema normativo indígena, ¿no? Que lucha por su reconocimiento, y esa es una de las demandas de los pueblos indígenas, para que se reconozca que no solo está el ámbito del Estado como poder generador de normas, sino también de los sistemas normativos indígenas, y ese es un derecho de los indígenas y sus pueblos que está en el artículo 8 y 9 del convenio 169, ¿no? Entonces, el punto aquí es que tenemos todo este corpus y en esa colisión nos encontramos con jueces y operadores de justicia, o sea, policías, ministerios públicos, fiscales, las propias autoridades carcelarias, que no acaban de entender, ¿sí?, que vivimos en un país pluricultural, ¿sí? Aunque diga la Constitución desde el artículo 4, que es de 1990, y después en el artículo 2, que es del 2001, ¿sí?, que vivimos en una nación pluricultural, en la vía de los hechos ha costado mucho a las organizaciones, a los académicos comprometidos, abogados, antropólogos, sociólogos, etcétera, hacer entender esta complejidad y que efectivamente lo que dice la doctora Artemia, que esa violencia estructural que se percibe frente a lo que es la impartición de justicia, realmente sea erradicada, ¿sí? O sea, que se les dé acceso a la justicia cabal a los pueblos indígenas. Primero acceder a la justicia del Estado, si así lo quieren, ¿no? Si es así el caso que lo amerita, ¿no? Y segundo, que los propios pueblos y comunidades pueden ejercer su derecho a sancionar justamente conductas que consideran, como tú bien lo habías señalado, Norma, que consideran ellos graves, ¿no? Porque ahí empieza entonces donde vemos esa percepción del mundo distinto, ¿no? ¿Qué es grave para ti? ¿Qué es grave para mí? ¿No? Entonces, por ejemplo, a mí que me tocó hacer mi tesis de doctorado en los Mijes, ¿no? Por Ayutla, más arriba, en Totontepec, pues resultaba eso, ¿no? Que para el alcalde único constitucional, que es donde se personifica esa duplicidad de lo que dice el Estado, quién es la autoridad, y lo que dice la comunidad, quién es la autoridad, ahí pues checó perfecto, ¿no? Pues para el alcalde único constitucional, pues para él no era grave, por ejemplo, ¿no?, resolver un asunto de violación. No es que no fuera grave la violación, sino que era así como, pues lo puedo resolver, ¿no? Si ya está aquí el tipo que acepta que violó, y aquí está la señora que dice que la violaron, y este señor se tiene que hacer cargo, no hay problema, ¿no? Lo grave es, para él, lo grave era quitarle la tierra a otro, el despojo de tierra. Eso sí era grave y ameritaba más que una conciliación, ¿no? Y entonces lo que hay que comprender es qué es lo que está atrás de eso, ¿sí? Y puede ser concepciones de mundo, pero también puede ser la situación geográfica de la comunidad o sus problemas agrarios con sus colindantes, ¿no? Y muchas veces no contemplamos eso cuando queremos hacer diálogos
interculturales en el campo de lo jurídico, ¿sí? Entonces, yo aportaría eso en ese sentido, y sobre los tipos de peritaje que hay, ya lo había dicho de alguna manera Artemia, pues está los de materia penal, que es donde nació el peritaje, y nació como lo señaló ella, el juez pidiendo a un perito, oye, dime si este señor que me dice que es indígena, pues es indígena, ¿no? Mal, tache. Con el convenio 169 está el derecho de la autoascripción. Aún así, ahora, para amparos, tenemos que tener mucho cuidado los abogados de presentar las benditas constancias que daba la CDI, que ahora se supone que da el INPI, o los catálogos de pueblos indígenas, y eso debería de erradicarse, ¿sí? Eso es por un aspecto, ¿no? De materia penal yo quiero subrayar algo característico. O sea, los primeros peritajes tenían que ver con eso, es indígena o no es indígena, pero también, por ejemplo, son muy característicos los peritajes sobre brujería, ¿sí? Y entonces en ese punto, ¿por qué lo digo? Porque la dinámica estatal positivista lo que busca es encasillar o meter al ruedo o meter en una faja de control a los sistemas normativos, ¿no? Y la faja de control es, si te pareces a mí y cumples los requisitos de mi sistema normativo positivista, es que sí eres derecho. Si no, no eres derecho. Entonces, imagínate, ¿sí?, que para los casos de brujería, ¿sí?, definitivamente esos para el sistema normativo mexicano no son, ¿sí?, ni punitivos, ni casos para hacer justicia, ¿sí? Es muy raro ver que algún ministerio público, por lo menos yo no conozco ninguno, ni ningún fiscal, que proceda sobre brujería. ¿Por qué? Porque la brujería para el derecho positivo, además de que no está tipificado en un código, ¿sí?, representa justamente esa colisión de sistemas, ¿sí?, que tiene que ver con sentidos de mundo, ¿sí?, que ya lo había dicho Artemia, y que ese sentido de mundo es lo que yo creo, ¿sí?, que conforma mi mundo, y que no nada más es el plano material que solo ve el sistema normativo mexicano, ¿sí?, sino que es el plano espiritual y es el plano superior, inmaterial. Y esos planos, ¿sí?, son los que conforman la justicia indígena, y que no hay punto de diálogo con el derecho mexicano cuando hablamos de brujería, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué se pretende con el peritaje antropológico? Pues que el juez, que los que son funcionarios en ese proceso del acceso a la justicia, el peritaje, siendo un dictamen, siendo una opinión experta, ¿no?, cuando se presenta en juicio como prueba, se vuelve peritaje, ¿sí? Y entonces lo que se pretende con eso es hacer accesible al juez estos elementos que te estoy explicando, nada más del caso de la brujería, pero que también en el caso de sistema electoral es fundamental, y ahorita estamos viendo el caso de San Mateo del Mar, ¿no? O del caso de Oaxuca acá en Chiapas, o del caso de Cherán, etcétera, etcétera. O sea, como esos puntos donde empieza a haber una colisión de sistemas porque no se toma en cuenta justamente la diversidad cultural, ¿no? También están los de materia de agraria, que también acompañaron los orígenes de la antropología. Están los de materia ambiental, que justamente Lina realizó un peritaje en la nación Odam, ¿no? Están los peritajes sobre feminicidios, ¿no?, que ahí es muy experta, es una de las expertas más importantes es Rita Segato, y así empezamos a encontrar una serie de tipos de peritaje que finalmente lo que pretenden es poner en evidencia y visibilizar la diversidad cultural, y hacer que los jueces, crear en los jueces una convicción. Tú tienes que tomar en cuenta estos aspectos culturales que no vas a tener acceso leyendo un código o solo viendo la ley.
aquí está el experto que te los pone. Creo que mi tiempo se acabó. Lo dejaré aquí para una reflexión. Gracias, doctora. Muy importante lo que nos ha mencionado sobre las fajas de control. Están en las resoluciones, pero también se encuentran en las leyes, como lo es el artículo 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que mutila a la jurisdicción indígena. Ya se ha dicho en otros foros, es inconstitucional, es inconvencional y definitivamente no obedece al derecho de la libre determinación y de la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Damos paso ahora a la intervención del doctor o doctorante, Víctor Hugo Villanueva Gutiérrez. Él es antropólogo por la ENA, tiene estudios de posgrado en el CIESAS y en la Ibero. Sus temas de interés han sido la autonomía y libre determinación de los pueblos originarios, los movimientos sociales y el Estado. Profesionalmente se ha desenvuelto como investigador por proyecto, tallerista y perito antropólogo en el INA. Ha coordinado y publicado diversos artículos de orientación etnográfica y teórica o metodológica. Asimismo, publicó el libro Peritaje Antropológico, un modelo integral para el dictamen cultural con pueblos indígenas. Actualmente es parte de un grupo de trabajo, fronteras, regionalización y globalización del Flaxo. Doctor, bienvenido. Y pues ahora sí te ha tocado escuchar a las expertas, y creo que también es muy importante hablar de este derecho de la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y cómo esa autonomía ha sido pues de alguna forma mal leída y también mutilada en los espacios donde se imparte justicia. Adelante, doctor. Bien, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este conversatorio. Estoy muy contento de compartir este momento con quienes en algún momento pues han sido no solo compañeras de ruta, sino mis profesoras, ¿no? En este asunto de la antropología del Estado, el peritaje antropológico y el reconocimiento, al fin de cuentas, de el contexto de pluralidad normativa realmente existente en México, ¿no? Claro, ahora lo circunscribimos a nuestro país, pero pues este contexto de pluralidad normativa y cultural pues está en el planeta entero, ¿no? Todos los países tienen esta característica, entonces por eso organismos internacionales pues se han dedicado precisamente a generar legislación desde ese ámbito, desde el ámbito internacional, para indicar la necesaria reivindicación y cumplimiento de los derechos de todas los grupos culturalmente diferenciados que compartimos, ¿no? Compartimos espacio en este planeta. Bueno, en ese sentido, me gustaría hacer una precisión en términos de lo que es el peritaje antropológico. Ya decíamos que es un medio de prueba, ¿no? En un proceso jurídico, dependiendo, digamos, los distintos ámbitos del derecho, pero también quisiera yo señalar que hay una distinción, se mantiene una distinción y sobre todo es una distinción práctica que impide esto que decía la doctora Rosa María, el diálogo de saberes, ¿no? Es un muro que se mantiene ahí, que es precisamente la diferenciación entre pruebas técnicas y científicas y pruebas prácticas, ¿no? En el caso de los pueblos y comunidades indígenas, estas constancias y documentos
testimonios que presentan las propias autoridades comunitarias desde su referente cultural en un proceso jurídico pueden ser catalogadas como pruebas prácticas y desde esa definición misma están siendo colocadas de manera inferior. Ni siquiera voy a decir subalternas, sino totalmente discriminadas, ¿no? Es un ámbito del saber y del conocer que no entra dentro de los procesos judiciales con la misma fuerza o posibilidad de ser tomados en cuenta en relación a las pruebas técnicas y científicas. Ahora, los medios de prueba, desde la antropología, tienen que ver no necesariamente con personas, sino con hechos, ¿no? Los hechos que están siendo juzgados o examinados dentro del proceso jurídico. Y entonces, al considerar así la intervención del perito antropólogo o antropóloga en un proceso judicial, pues podemos superar, ¿no?, este tipo de cuestionamientos en relación a al reconocimiento de la autoascripción de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas. Porque acá lo que se va sobre lo cual se va a trabajar la materia de estudio, pues es el conjunto de atributos culturales que acompañan a los hechos que se están dirimiendo en los procesos judiciales, ¿no? Sea de cualquier tipo. No necesariamente sobre la persona, es decir, sobre su condición personal, sino sobre estos atributos culturales. Dicho esto, quisiera integrar al conversatorio dos términos que hacen referencia también a la autoascripción, que son los términos de comunidades afromexicanas y equiparables, ¿no? Porque derivado de digamos, de la experiencia que hemos tenido en los últimos 15 o, sí, digamos, unos 10, 15 años, en los últimos 10, 15 años hemos tenido una experiencia muy intensa en relación a la presentación y elaboración, por supuesto, de los peritajes antropológicos, y desde ahí se han ido definiendo también estas categorías, ¿no? Estos términos ahora jurídicos reconocidos constitucionalmente, en los que el repertorio cultural, las cualidades culturales de los grupos particularmente diferenciados cobran sentido para la legislación, ¿no?, pero apoyados en toda la argumentación antropológica que se ha generado, no solo desde la academia en términos teóricos, sino también desde una academia, ¿no?, que junto con abogados, militantes, se ha construido desde la práctica misma, ¿no?, es decir, desde el ejercicio del peritaje antropológico. En ese sentido, tenemos varios ejemplos importantes que han sido considerados en su momento por los juzgadores y entonces se les ha reconocido a este tipo de comunidades, sean afromexicanas o equiparables, se les ha reconocido su derecho colectivo en base a una argumentación cultural, ¿no? Y luego quisiera también comentar algunos casos en los que a mí en lo particular me ha tocado participar y que han sido casos en los que he tenido la oportunidad de coordinar equipos de trabajo para realizar los peritajes antropológicos, ¿no? Y entonces así tenemos casos en Chihuahua, ¿no?, en Hermosillo, en Sonora, tenemos casos en la Huasteca Potosina, aquí cerca donde estoy ahora en el Estado de México, en Veracruz, ¿no?, y en el Istmo de Tehuantepec, entre otros estados en los que he tenido la fortuna de participar como perito antropólogo para mostrar la cualidad cultural de las colectividades involucradas en estos asuntos, porque han sido casos en donde intervienen pueblos y comunidades en su conjunto, no solo personas integrantes de estos pueblos y comunidades, sino en conjunto, organizados y acompañados por distintas organizaciones de la sociedad civil. Han presentado controversias muy interesantes, por ejemplo, en el caso de Choreachi, una comunidad de origen rarámuri, o Malanoche,
una comunidad de origen Odami o Tepehuán del Norte, han presentado controversias muy interesantes para el reconocimiento de la propiedad sobre la tierra, ¿no? Pero claro, una propiedad que se conceptualiza desde su propia argumentación cultural. Esto en la Sierra de Chihuahua. Y luego el caso emblemático del acueducto Independencia, que trata del litigio que llevaron a cabo los 8 pueblos que organiza la autodenominada tribu Yaqui, pero que también se conoce como Yoemia, como la gran familia o hermandad que vive en la ribera del río Yaqui. Este litigio también fue emblemático, muy importante, y ahí se convoca no solo en etnografía de las localidades involucradas, sino también a hidrogeólogos, ¿no?, que pudieran argumentar dentro del peritaje cultural, por ejemplo, cómo el trasvase del caudal del río Yaqui al río Hermosillo afectaba el caudal mínimo ecológico para la sostenibilidad del nicho ecológico o de la región ecológica que sería impactada. Entonces, este tipo de colaboraciones son muy importantes y han cobrado relevancia. Desafortunadamente, ahora nos encontramos en un momento en el que la pluralidad normativa y cultural pues está siendo embestida de una manera muy directa. Y entonces, esto ha conducido a que se les niegue el carácter de sujeto político o sujeto de transformación social a las propias comunidades, ¿no? Y entonces se les está negando sus derechos colectivos en litigios igualmente emblemáticos que el litigio del acueducto Independencia. Y entonces tenemos los ejemplos de la península de Yucatán, ¿no?, del istmo de Tehuantepec, del centro de México con el proyecto integral Morelos, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, el peritaje antropológico se circunscribe en esta dinámica político-jurídica. No es únicamente una arena netamente jurídica en la que queda engarzado el peritaje antropológico. En ese sentido, digamos, parte de mi interés, además de la práctica como perito antropólogo, pues ha sido generar propuestas teórico-metodológicas para desarrollar estos peritajes colaborativos o integrales, decimos, ¿no? Un modelo integral en el que participen no solo distintas disciplinas, sino también se llame a la posibilidad de este diálogo de conocimientos que decía la doctora Rosa María Garza Marcueño. Entonces, en ese sentido, por procedimiento metodológico, yo lo que he propuesto es que un peritaje de este tipo, de esta envergadura, debe de tener por lo menos 3 apartados. El primero es la revisión documental, ¿no? La segunda, una contextualización cultural de los hechos juzgados. Y el tercero, una argumentación en la que se funde la conclusión o el dictamen que se emita a través del peritaje antropológico. En una siguiente intervención puedo desarrollar esta idea teórico-metodológica, ¿no?, con tal vez casos específicos o con los contenidos de cada uno de los puntos que he señalado, pero por ahora ahí dejo mi participación. Gracias. Gracias, doctor. Muy importante lo que nos ha comentado sobre la embestida hacia la pluralidad. La pluralidad se encuentra actualmente en riesgo y de manera constante y sistemática, y pues hay nuevas formas de discriminación, nuevas formas de racismo y exclusión a través de de negar a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos políticos, como personas, como colectivos que pueden ser entes o protagonistas de su propia transformación, del uso de sus recursos, la propiedad sobre los territorios, es una tarea pendiente.
y muchas gracias por ponerla en la mesa, y su metodología que me parece pues reveladora, que no hemos hablado de qué metodología debe seguirse para el peritaje antropológico, no hay algo definido, sin embargo nos está dando tres directrices para la elaboración del peritaje. Gracias, y vamos a dar lugar a preguntas de nuestro público. Nos han escrito desde Puebla, Mérida, Cancún, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Toluca, Ciudad de México, Quintana Roo, Guadalajara y Chiapas. Un saludo para todas y todos ustedes. Nos da mucho gusto que este tema sea de su interés, y tenemos una pregunta en específico para la doctora Artemia de parte de una muy querida amiga nuestra, Ana Parastó. Dice ella, semejante a su sugerencia sobre los peritajes colectivos, ¿qué nos puede decir sobre el uso de informes que la misma autoridad comunitaria presente al órgano jurisdiccional para darle informes sobre el contexto en sus propias palabras, o los datos que den de forma oral en las audiencias? Adelante, doctora Artemia. Gracias, saludos a Parastos, un gusto saber que está por ahí. Bueno, para mí es fundamental que las voces de las autoridades y del pueblo en general sean oídas. Eso sería lo primero, ¿no? Que los jueces estuvieran susceptibles a recibir la información de manera directa de las comunidades. Me parece que esa sería una de las fuentes primordiales. No obstante, habría que decir que en algunos casos colectivos y cuando son conflictos internos de las comunidades, muchas veces no es suficiente solo oír a las autoridades de las comunidades, ya que las controversias se van a dar justamente entre las autoridades y la población. Entonces, yo creo que si bien es súper importante y tendrían que tener la voz cantante, también es importante en los casos de controversias y de conflictos, ya sea internos o por tierras, que se tomen en cuenta todas las voces, y lo que sería fundamental en términos, digamos, para regresarlo a los peritajes, es aquellos puntos en juego, es esa diferencia cultural que el juez no puede dirimir qué es lo que está de fondo. Como ya mencionó la doctora Elisa, hay veces que hay en juego otros elementos, y los peritajes pueden, no digo que sea como dirían otros, la neta del planeta, pueden ayudar a dilucidar al juez, pero no siempre, ¿no? Porque siempre hay sesgos. Entonces, esa para mí sería como importante. Prioridad, las comunidades, sus autoridades. Sin embargo, hay un tema que me gustaría traer, y que los peritajes en penal, en contextos migrantes o de que ya tienen algún tiempo establecidos fuera de sus comunidades, me parece riesgoso que solo sean las autoridades de origen quienes decidan si otra persona es o no indígena, o si pertenece o no pertenece a la comunidad. Esos son temas muy complejos que nos toca dirimir en los juicios, ya sea con peritajes o sin peritajes, cuando a veces los jueces no creen que la persona sea indígena, quieren que la autoridad de la comunidad donde nacieron las personas decidan si es o no es indígena. Y ahí vamos a tener un problema enorme, porque muchas veces perdieron sus derechos colectivos, ¿no?, a regresar a la comunidad porque no pagaron, en el caso de Oaxaca, tequio, etcétera, etcétera, pero eso no los hace que no sean indígenas. Es algo que está bien. Entonces, ahí es muy pertinente el uso de los peritajes.
Quisiera, ¿no?, comentar algunos otros temas que vi ahí, si todavía tengo oportunidad. Hay un tema que lo hemos hablado, pero no con todas las palabras. La formación de los servidores públicos en materia de pueblos indígenas es prácticamente inexistente con honras que tenemos magistrados federales que están haciendo declinación de competencia, funcionarios de Defensoría Pública Federal, etcétera. Hay gente ya con formación y con sensibilidad. Sin embargo, lo que vemos es una ignorancia enorme de los funcionarios públicos que hacen que, por ejemplo, aunque lleguen las notificaciones y la información de las autoridades vía oral, vía escrita, las desestimen, y también los funcionarios públicos sigan insistiendo en que no pueden reconocer quién es un sujeto indígena. Y eso es un problema más bien de formación o de formación, donde prima, y perdón mi insistencia, en el racismo y la discriminación. Entonces, cuando hay un peritaje o hay una autoridad dando su palabra y es desestimado por el juez, entonces tenemos otro problema. Y el problema es que seguimos frente a un Estado monoconstitucional, por más que haya remas que hablan de la pluralidad, no la incluyen, y esto va en detrimento del fortalecimiento tanto de sistemas normativos, de las formas de juzgar en las comunidades, donde se sustraen los casos sin preguntarle a las comunidades si pueden o no pueden juzgar. Me parece que están las leyes puestas, pero también tenemos un problema de educación integral, inclusiva en el país, y que muchos de los factores en la falta de uso del peritaje se debe a estas razones, a la ignorancia de los servidores públicos que no comprenden qué es ser diferente cultural mismo. Es decir, qué cosas te hacen igual y qué cosas te hacen diferente culturalmente, que para tomar la decisión en una sentencia tendrías que tomar en cuenta estas particularidades de diferencia cultural para dar una solución edificante para las partes, y no solamente que una justicia simétrica. Y eso sucede también en los aspectos colectivos, que se niega la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas. Y los peritajes pueden ayudar a mostrar estos huecos, pero no podemos con un instrumento subsanar una cultura nacional racista. Yo creo que ahí dejaría yo la participación. Gracias, doctora Artemia. Vamos a dar paso, vamos a leer todas las preguntas. ¿Qué les parece? Y Víctor, Rosa María y Elisa nos van contestando. Tenemos 5 minutos para que cada quien conteste las preguntas. Anaid Sierra, que es nuestra amiga también, doctorante en antropología, nos comenta: en un caso que me tocó participar por portación de arma de fuego, se pidió la declinación de competencias y se contaba con una carta donde la misma autoridad indígena planteaba cómo ellos contaban con un sistema normativo y cómo podían hacerse cargo del caso. Sin embargo, el juez avaló el dicho del fiscal y no tomó en cuenta la carta y desmintió que fueran autoridades indígenas, argumentando que eran autoridades municipales, síndicos y demás, aunque el peritaje antropológico explicaba desde la interlegalidad cómo se conectaban autoridades municipales e indígenas. El argumento fue desechado. Es más, es un asunto donde yo tuve conocimiento y el juez, el Ministerio Público alegaba que se trataba de un solapamiento
La autoridad indígena le informa al juez que podía resolver y tenía todas las capacidades para ello. El Ministerio Público dijo que era un solapamiento y el juez lo secundó. Asimismo, otra pregunta de León Solar. En materia electoral, en Chiapas, México, la autoadscripción indígena ha enfrentado problemas de simulación de la ciudadanía indígena con el objeto de acceder a la acción afirmativa. Su opinión de la utilidad del peritaje frente a las simulaciones de la autoadscripción calificada a nivel individual o alguna alternativa al mismo peritaje. La pregunta es esa. Y el papel del peritaje frente a la elaboración de catálogos de pueblos indígenas y sistemas normativos. Vamos a ver otra pregunta de Lula Díaz. Doctora Rosa María, ¿podrá compartirnos algo de su metodología en el peritaje antropológico? Brenda Marie, buenas tardes. ¿Cuándo se demuestra el factor cultural en la incidencia del delito? ¿Qué consecuencias legales hay para el reconocimiento de competencias de los sistemas normativos e interacción? Adelante, si gusta empezar, doctor Víctor. Sí, claro, con mucho gusto. Voy a dar una primera respuesta general al conjunto de problemas que plantean los espectadores, en el sentido de traer al conversatorio el concepto de cultura jurídica, ¿no? En realidad, este concepto tiene, desde mi punto de vista, tiene muchas posibilidades para conseguir lo que la doctora Artemia Fabre mencionaba, que es esto de una educación integral en el ámbito profesional de los servidores públicos dedicados a intervenir en la procuración y administración de justicia, ¿no? Y un ejemplo concreto es la reforma al sistema judicial, ¿no? En donde se supone que por contar con una estructura distinta a la anterior, ¿no? Una estructura con fundamentos en la contienda directa entre los involucrados en los procesos, supone la superación de la dificultad al acceso de los derechos para pueblos y comunidades, entre otros grupos sociales del país, ¿no? Sin embargo, sobre lo que se ha reflexionado muy poco es sobre la cultura jurídica que mantiene acompañando a esa nueva supuesta estructura de administración de justicia, ¿no? Esto es, por ejemplo, desde la definición de la reprochabilidad del acto, en el caso de la aportación del arma, ¿no? Desde ahí se nota que lo que se impone es una definición de reprochabilidad desde el sistema normativo de Estado, ¿no? O positivo. Y no se reflexiona sobre esto mismo en términos de la cultura jurídica comunitaria, ¿no? Que incluso muestra un argumento, según entendí, muestra un argumento en ese sentido, ¿no? Sin embargo, es desestimado. Es a lo que volvemos en mi primera participación, en el sentido de que hay ahí una barrera, ¿no? Infranqueable en términos culturales, ¿no? Pero también en términos de clase, ¿no? Porque no podemos desvincular al racismo como sistema ideológico para la discriminación de un sistema clasista en el que estamos inmersos también. Y tampoco lo podemos desvincular de las relaciones patriarcales, ¿no? Y esto tiene impacto en todas las relaciones sociales, ¿no? Yo prefiero hablar de un clasismo racializado y patriarcal para referirme a todos estos muros culturales, ¿no? E ideológicos
que impiden precisamente el diálogo intercultural, ¿no? Lo limitan. Entonces, incluso la interlegalidad, ¿no? Encuentra en estos muros, en estas limitantes, una posibilidad de realización, ¿no? Entonces, la reprochabilidad desde la comunidad, al ser definida, encuentra que dichos actos cometidos por algunas personas a su interior pueden ser o no llevados a juicio, ¿no? Lo que yo aprendí en términos etnográficos en la Sierra de Chihuahua es que luego en los sistemas normativos el juicio es la última instancia, ¿no? Es la última instancia para resolver controversias. Luego las controversias se pueden resolver en otras instancias y de otras maneras, ¿no? No necesariamente en una asamblea jurisdiccional para determinar si los hechos son o no reprochables. ¿Me explico? Entonces estamos viendo etnográficamente la diferencia de culturas jurídicas, ¿no? Al interior del país, ¿no? Y entonces esto me ha llevado a mí a hablar de un contexto de pluralidad normativa y cultural realmente existente, pero que se encuentra franqueada precisamente por todos estos muros ideológicos, ¿no? Que no permiten un diálogo efectivo para realizar una pluralidad más, digamos, armónica entre los distintos grupos sociales, ¿no? Esa sería, digamos, la respuesta que yo daría al conjunto de preguntas, y nada más agregaría que los catálogos elaborados sobre sistemas normativos o identificación de comunidades, de pueblos y comunidades indígenas, pues son documentos académicos que luego acompañan a la normatividad, ¿no? Pero la cultura es móvil, ¿no? La cultura es dinámica, siempre está en constante autoafirmación. Entonces los catálogos vienen a ser un referente nada más, ¿no? Son un referente, pero la realidad etnográfica, pues hay que ir a buscarla a los lugares en donde esta ocurre. Por ahora sería eso. Muchas gracias, doctor. Ahora damos paso a la doctora Elisa Cruz, quien también nos responderá a las preguntas que desde luego tienen su complejidad. Adelante, doctora. Gracias, Norma. Coincido con los ponentes y pues también con lo que señala el doctor Víctor Hugo Villanueva, porque efectivamente estamos frente a una situación estructural, ¿no? Y lo que han sido las modificaciones legales, pues es, digamos, como se diría vulgarmente, lo de encimita, ¿no? En realidad eso no ha llegado a los cimientos de la estructura del Estado y de su relación con los pueblos indígenas, ¿no? Y aunque insistimos en que el artículo 2 de alguna manera respeta o reconoce el pluralismo jurídico porque se señala ahí que los pueblos indígenas, las comunidades tienen derecho a sus sistemas normativos en el ejercicio de su libre determinación, pues estamos viendo que no, ¿no? Que finalmente los indígenas de nueva cuenta tienen que cumplir requisitos, ¿no? Y son los requisitos que el derecho mexicano impone y señala. O sea, no hay un diálogo desde esa cúpula de saberes. Sí lo hay con los activistas, con los académicos, algunos operadores, pero eso no permea a las bases estructurales del sistema. Y en este sentido, es muy importante recordar que parte de ese corpus que les mencionaba, pues están los acuerdos de San Andrés, porque justamente en los acuerdos de San Andrés, cuando estaba el diálogo de San Andrés, una de las mesas donde a mí me tocó participar porque fui asesora de la Comisión Nacional de Intermediación y tuve la fortuna y el honor de estar con don Samuel Ruiz Tatic en esa mesa, pues los indígenas decían, ¿no? Los indígenas tenemos derecho a nuestro derecho propio, a crear normas, a crear derecho. Y las autoridades del gobierno federal y del estado de Chiapas les dijeron, es potestad del estado generar derecho, no de los particulares. Ya desde ahí, aunque fue un gran avance porque eso dio
lugar a una serie de reformas y demás, pero pues no ha podido permearse, ¿no? Y una de las preguntas que nos planteaban el auditorio era cómo veíamos, bueno, en lo personal, de que en Chiapas, ¿no?, ha habido diputados que se autoascriben como tzotziles, ¿no? Y por el principio de acción afirmativa se les da pues el reconocimiento y pasan el filtro del derecho positivo, ¿no? Ahí hay que aclarar algo, ¿no? El caso de Chapaneco frente al caso oaxaqueño es representativo de cómo finalmente se van distinguiendo las formas de reconocimiento de derechos, porque no es lo mismo el movimiento indígena en Oaxaca que el movimiento indígena en Chiapas, ¿no? El movimiento indígena en Oaxaca ha sido punta de lanza del movimiento indígena en general, ¿no? Ha sido un referente muy importante, y Chiapas, digamos que junto con Campeche y junto con otros pueblos, pues van a la saga, ¿no? Y esa es la muestra de casos como el de Oxchuc, del caso que nos mencionaban en la pregunta, ¿no? Donde si esos siquiera se le ocurriera a un Caxclán, a un lo que quieran en Oaxaca, yo soy indígena y a mí denme la representación del distrito Mije, uy, ya quiero ver que los Mijes se dejen, ¿no? Y ese es el punto. O sea, podemos hablar de una serie de reformas constitucionales, legales, etcétera, pero si no hay organización desde los pueblos y sus comunidades para hacer efectiva la norma y para tomar el derecho que les corresponde para contestar al Estado, ¿sí?, cualquier reforma no va a valer, porque, por ejemplo, en las acciones afirmativas, la acción afirmativa tiene su finalidad de equilibrar fuerzas. ¿Y cómo vas a equilibrar fuerzas? Dándole a un Caxclán, ¿no?, el reconocimiento de indígena porque se autoascribe. Pues primero le dices, oiga, a ver, esto es para equilibrar fuerzas. Usted, pues díganos de dónde es, cómo ha colaborado en su comunidad, habla la lengua, cómo le ha afectado la violencia estructural en la relación del Estado con los pueblos indígenas. Usted ha sido afectado por el indigenismo, usted ha sido afectado por el racismo, y les aseguro que nada más con esas 6 preguntas, ese tipo de diputaciones que se hacen pasar como indígenas y aparentemente quieren ser beneficiados por una acción afirmativa, inmediatamente se les tendría que negar la acción afirmativa, pero depende en mucho, ¿sí?, de que abogados indígenas y no indígenas empecemos a afinar muchísimo más nuestros argumentos para invocar el Sistema Internacional de Derechos Humanos e invocar el corpus que tenemos a nivel nacional para que lo que no corresponde al reconocimiento del pluralismo jurídico, es decir, no esté conforme a convenio, que no cumple el principio de convencionalidad y principio pro persona, se desestima. Pero es un largo camino, ¿no? En un caso donde es un Caxclán que ha tenido todas las condiciones, no puede haber acción afirmativa. Si la acción afirmativa es justamente equilibrar al que fue menos favorecido en toda su trayectoria, se le va a ayudar, ¿sí? Y en el caso que mencionan, no se aplicaría, pero dependería muchísimo del movimiento indígena que se empieza a reforzar y obviamente de su intelectualidad en mancuerna, obviamente con los que somos militantes, somos activistas y somos académicos comprometidos. Gracias, doctora. Muy importante sus reflexiones. Doctora Rosa María, adelante, por favor. Bueno, voy a responder rápidamente sobre la pregunta de la metodología empleada para realizar los peritajes. Ya lo dijo muy concretamente y muy bien Víctor, que uno es la revisión documental. En mi caso, bueno, revisión documental implica pues la historia de la comunidad que se va a trabajar, toda la información documental, incluso la revisión del expediente penal, por ejemplo, o el expediente legal, la historia de la comunidad, la historia de vida del acusado. Ahí es muy importante hablar, o sea, hacer entrevistas con entrevistas abiertas y entrevistas estructuradas, porque muchas veces las entrevistas las piden los jueces,
con preguntas cerradas y abiertas para el detenido, para los familiares y para los vecinos, historias de vida de la persona en cuestión, y que eso sería, después de la revisión documental, la contextualización, o sea, ya vamos a lo concreto con las personas, y el último punto serían las conclusiones que se pueden hacer, como lo decía Víctor, una argumentación en donde se funden o se fundan la conclusión y las preguntas que hace. A veces son las preguntas del juez, a veces son las preguntas del, del abogado defensor, ¿no? Entonces, en esa conclusión, bueno, pues se da cuenta de todo lo que se investigó y se presenta ante el juez. Me voy a adelantar un poquito después de responder la pregunta a las conclusiones, y voy a expresar algunas ideas en relación a esto. El tema de los derechos colectivos e individuales de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, es de vital importancia. Los derechos más reclamados son la certeza jurídica sobre el territorio, que hoy no lo tratamos con la suficiente tiempo por cuestiones que se entienden, pero que es ahorita una de los reclamos más importantes en relación a los peritajes y a los conflictos que hay territoriales. El manejo de los bienes naturales de los territorios, la propiedad intelectual del conocimiento tradicional, que eso es otro problema muy presente que tiene que ver con un extractivismo epistémico de los conocimientos tradicionales, la protección del patrimonio colectivo de sus culturas, que es donde yace el ejercicio de tradiciones y cosmovisión. Sin territorio, pues no hay donde ejercer estos conocimientos. Ya hablamos también de la desventaja de estos pueblos, y en ese sentido es muy importante estas caracterizaciones y visibilizar a los pueblos originarios. Es urgente también que el sistema de justicia reconozca estos derechos, entre ellos, bueno, ustedes lo saben, la asistencia de traductores, el uso de peritajes para demostrar la diversidad cultural, el derecho a la consulta a veces sí, a veces no. Eso también es de acuerdo al caso que me dice Elisa que no me oye, pero sí tengo el micrófono abierto. El derecho a la consulta, sí, sobre los territorios, a veces sí y a veces no, porque ahí hay que hacer más preponderante la decisión colectiva de las asambleas, ¿no? Si las asambleas deciden no queremos consulta, porque además normalmente las consultas llegan cuando ya la comunidad está en conflicto, ¿no? Porque normalmente estos proyectos de despojo elaboran una serie de estrategias para justamente causar conflicto. El derecho a nombrar sus autoridades, que eso ya lo hemos visto también en los últimos años en Cherán, en algunos municipios de Oaxaca, etc. Y otra parte que es muy importante, en esta búsqueda de que haya una relación intercultural y verdaderamente una relación dialógica, donde los saberes tengan igual condición, hay que insistir y evidenciar la cuestión de la identidad, o sea, el sentido de pertenencia, los valores comunitarios de origen mesoamericano, que como ya lo dije hace un rato, no se manifiestan solamente a través de la lengua y de la vestimenta, son de manera fundamental como se manifiestan en la cosmovisión, en la construcción comunitaria de la persona. Esto me parece que son los elementos importantes para realizar peritajes. Y ahí, bueno, quizá otro tema de la mesa, lo anunció un poquito Artemia en su primera intervención, sobre el uso nocivo o el uso mercenario de los peritajes antropológicos, ¿no? Que también se ha dado. Ya hay hasta
consultorías que se ofrecen, ¿no? Para hacer peritajes a modo, en contubernio con, pues con empresas que impulsan megaproyectos, etcétera. Y bueno, pues está el Tren Maya, por ejemplo, ¿no? Para poner ejemplos nocivos de cómo es la situación. Nada más, gracias. Muchas gracias, doctora Rosa María. Contamos con 1 minuto para que tengan a bien darnos alguna reflexión o conclusión sobre el tema tan importante que tratamos el día de hoy, y comenzamos con la doctora Artemia. No oí, ¿qué fue lo que dijiste? 1 minuto para conclusión o reflexión. Bueno, yo creo que el peritaje antropológico en materia cultural, que es como a mí me gusta mencionarlo para no caer en errores sobre peritajes culturales, que tiene sus vericuetos con la media nacional y todo eso, es una vertiente de la antropología muy importante que puede y favorecer el fortalecimiento de los pueblos indígenas, tanto como sujetos como colectivos, y que nos debemos una constante revisión de nuestras maneras de hacer las investigaciones y tratar en la manera de lo posible poder incidir en el sistema de justicia de tal forma que los jueces, Ministerio Público, sean sensibles a el uso del peritaje. Y me voy a permitir decir algo que han dicho que digo que es atroz, pero mi propuesta siempre ha sido que los peritajes en un futuro, y espero que un futuro cercano, pero no se ve que sea así, desaparezcan en el mejor sentido de la palabra, donde no se necesite la investigación tan puntual de otra disciplina, porque ya los individuos, los sujetos que trabajan en el sistema de justicia, conocen quiénes son todos los miembros de esta sociedad y cumplan con ejercer los derechos que ahora sí que por derecho les corresponden, y solo se ocupen los peritajes, como en otras instancias, solo cuando de verdad hay temas sustanciales de desconocimiento o de no comprender el hecho sucedido, y no por una cuestión de negar la historia del asentamiento de los pueblos originarios en estos territorios, y que tenga que haber un tercero que diga que sí son sus tierras, por ejemplo, o que diga que sí tienen sistemas normativos. Es decir, apelo a que cada vez más contribuyamos entre todos a que se conozca más y se incluya más, y que seamos realmente un país intercultural. Y si el peritaje dejando esta brecha donde el eje fundamental sea la búsqueda y de dilucidar la diferencia cultural para fortalecer y dignificar para unos mejores usos del peritaje, y que cada vez más la voz de las comunidades y los sujetos sean las voces actuantes más que cualquier otra cosa. Eso es lo que deseo para incluso nuestra disciplina, que nos podamos luego dedicar a contribuir a otras cosas. Y muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, doctora Artemia. A continuación, el doctor Víctor Hugo nos va a dar sus reflexiones o conclusiones. Sí, pues a manera de conclusiones tendría, digamos, una que va en 2 vertientes.
y que incumbe tanto a las instituciones de investigación académica en materia de antropología y al mismo Poder Judicial de la Federación. Digamos, la primera línea, ¿no?, concluyente desde mi punto de vista, es que podamos superar desde el ámbito institucional la evasión que opera luego en distintos institutos de investigación o universidades para designar peritos, antropólogos o antropólogas que participen en este tipo de situaciones, ¿no?, en donde los pueblos originarios, las comunidades afromexicanas y las equiparables estén involucradas. Eso está documentado, es parte de la investigación que yo he llevado a cabo en los últimos años y es preocupante, ¿no? Pero también es preocupante la reducción del presupuesto a instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, una reducción presupuestal muy importante, considerable, y que limita actividades sustantivas como precisamente la participación de los colegas antropólogos y antropólogas para emitir este tipo de dictámenes, ¿no? Esa sería una. Y por la otra ruta de conclusión, un reto importante que tiene que ver con la libre determinación de los pueblos y comunidades, con el derecho a la autonomía y el derecho a la autoadscripción de las mismas, tiene que ver con la declinación de competencia en el ámbito jurisdiccional. Sin la declinación de competencia en el ámbito jurisdiccional operando o presentándose, vamos a seguir presentando peritajes antropológicos a solicitud del aparato judicial, en donde se nos llame a los antropólogos, antropólogas, a opinar sobre la autoadscripción de las personas, ¿no? Entonces, ese es uno de los retos al interior del Poder Judicial que yo veo. Como ven, son retos institucionales ambos, ¿no? Las dos rutas que estoy planteando son institucionales. Porque desde la sociedad y el movimiento indígena en general, lo que hemos visto en los últimos 10 o 15 años es que los propios pueblos en movimiento, organizados, conscientes, han solicitado la presencia de especialistas en la materia para elaborar peritajes antropológicos. Me acuerdo en 2010, en Chihuahua, en las primeras jornadas sobre peritaje antropológico que organizamos por allá, y en donde por supuesto estuvo presente la doctora Artemia Fabre, nosotros platicábamos esto, ¿no? De por qué en 2010 la solicitud de parte de las comunidades organizadas para la elaboración de peritajes antropológicos era muy baja, era escasa, ¿no? Y cómo a la fecha, pues eso se ha ido incrementando, ¿no? Cómo las comunidades organizadas cada vez están más interesadas en este tipo de herramientas, ¿no?, para hacer valer sus sistemas normativos comunitarios. Ahí lo dejaría. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Víctor Hugo. Doctora Rosa María, contamos con 1 minuto. Muchas gracias. Bueno, pues yo estoy muy de acuerdo, por supuesto, con lo que ha planteado Víctor en esta última intervención suya. Y hay problemas efectivamente institucionales que son muy severos. Bueno, yo trabajo en el Instituto Nacional de Antropología y estoy ahorita en esta situación de reducción de presupuesto, pero una reducción de presupuesto verdaderamente criminal, ¿no? O sea, de por sí el Instituto de Antropología ha trabajado
durante muchos años con poco presupuesto, ahora pues prácticamente nos están quitando la posibilidad de trabajar en campo. Imagínense un peritaje antropológico sin que se pueda ir a campo, ¿no? Y esto yo creo que, o sea, no quisiera yo decirlo, pero lo voy a decir, parece como preparado, pues, ¿no? Para podernos contener en algunas de las actividades. Lo sabe Víctor, lo sabe Artemia, lo sabe Elisa, que digamos la institución que inició con una gran fuerza los peritajes antropológicos fue el Instituto Nacional Indigenista, después la CDI, y estos se fueron limitando, incluso se desmanteló la dirección del área jurídica del Instituto Nacional Indigenista y después de la CDI, y pasó a ser una tarea importante del Instituto Nacional de Antropología, ¿no? Pero ahora esa tarea importante pues se ha venido mermando muy significativamente, ¿no? Y además, esto sucede, como dice Víctor, cuando los propios pueblos han solicitado los peritajes antropológicos, muchos pueblos, porque lo consideran una herramienta, y es cierto, una herramienta, un instrumento de defensa de territorios, de patrimonio biocultural, etcétera. Entonces, bueno, pues esperemos, también es importante lo que dice Artemia, ojalá los peritajes antropológicos dejen de ser necesarios. Es bastante hasta perverso pensar que se requiera un experto, entre comillas, para que dé cuenta de que una cultura es de origen mesoamericano, que tiene sistemas normativos, etcétera. O sea, no debería ser necesario, pero bueno, ese es un proceso largo donde la diversidad cultural dejar de ser declarativa y fuera algo ya asimilado en las venas, en el ADN de los mexicanos. Y, en fin, pues yo diría básicamente eso. Creo que se ha hablado prácticamente de todo. Creo que ha sido una mesa muy, muy rica, muy interesante. Nunca, por lo menos yo nunca me canso de escuchar a mis compañeros, siempre hay propuestas y líneas interesantes de investigación, y pues agradezco muchísimo a CEPIADET, muchísimo el espacio y la posibilidad de vertir nuestras experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias, pues con esto nos despedimos. Gracias a las y los expertos. Discúlpenme, doctora Elisa, tiene tiempo para las conclusiones y reflexión. Adelante, por favor. Soy muy breve. Yo me quiero referir justamente al proyecto de desarrollo Tren Maya, que fue impugnado desde los organismos internacionales que fueron invitados por el gobierno federal a ser partes como testigos de ese proceso, y desde el principio alertaron de que no era un proceso conforme a convenio. Y fundamentalmente, y esto viene a colación por lo del peritaje, porque si el peritaje pretende dar muestras de lo cultural que se juega en un caso, en el caso del Tren Maya, uno de los requisitos de la consulta conforme a convenio es que las consultas sean culturalmente adecuadas. ¿Qué quiere decir eso? Que sigan los mecanismos que las comunidades se han dado para hacer consultas, ¿sí? Y entonces, ¿cuál fue el argumento del presidente de la República y del director general de Fonatur? Que la asamblea era, ¿no? Ahora sí, el requisito por antonomasia, el requisito cultural por antonomasia de que todos los pueblos así deliberan, ¿no? Mentira absoluta, completa y total. No es cierto, ¿sí? Porque como se ha dicho en este panel, la cultura es dinámica, y donde van los pueblos se apropian de formas para adaptarse al medio y traen consigo núcleos duros de cultura
que recrean en esos entornos. Entonces, en el caso del Tren Maya tenemos población chol, que fueron los que impugnaron, junto con DIMO, que preside la doctora Artemia Fabre, y el equipo jurídico que formaba parte de DIMO y del Consejo Regional Indígena Popular de Ixpujil, impugnamos también siguiendo en consonancia lo que ya habían dicho esos organismos internacionales, probando y demostrando que no había sido incluso culturalmente adecuada. ¿Y qué nos lleva a eso? Que cuando interponemos el amparo y viene la etapa de pruebas, que todavía estamos en eso, justamente estamos presentando como prueba el peritaje antropológico para demostrar no que los que están interponiendo el amparo son indígenas, porque es ahí la trampa donde nos quisieron hacer caer, ¿sí? No por eso, sino porque no se cumplió uno de los tantos requisitos fundamentales de una consulta, de que debe de ser conforme y adecuadamente cultural a las formas que se han dado los pueblos en cada comunidad, cómo deliberan, cómo toman decisiones, cómo consultan en su interior para que se tomen decisiones. Y esto también viene a cuenta por la ley de consulta que hay, que yo me opongo a las leyes de consulta, pero ya que la tienen ahí, pues para que tengan muchísimo cuidado con esto, porque viene otra lucha ahí. Yo les agradezco muchísimo a mis compañeros del panel, a ti, Norma, y a Septiembre. Gracias. Muchas gracias. Elisa. Bueno, Gracias. ahora sí, estamos Gracias. concluyendo. Les agradezco mucho su participación tan experta y tan necesaria para darle dirección a muchos operadores del sistema de justicia, para generar también políticas públicas. Por eso, muchas gracias, expertos, por su participación y les agradecemos a todos nuestro auditorio su participación en este panel virtual que organizó el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción en el marco del proyecto hacia una agenda antirracista para mejorar el acceso a la justicia de las personas, comunidades y pueblos originarios. Recordarles que CEPIADET desde hace 4 años ha estado impulsando el uso de peritajes antropológicos, en especial en el Poder Judicial Federal, a efecto de que se genere este cambio y este conocimiento de la diversidad cultural tan necesaria de conocer al momento de que se imparte justicia. Asimismo, concluimos que un panorama ideal del peritaje antropológico es que el diálogo de saberes sea más fluido hacia una comprensión de la diversidad cultural y que este conocimiento pues ya lo tengan los operadores de justicia. Y sobre la competencia entre jurisdicciones indígenas, pues que se haga en términos simétricos, sin anteponer una justicia sobre otra. Les agradecemos mucho su participación y un saludo a todas y a todos ustedes.